Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya. Dime cómo te amo, dime tú, dice tú, ¿qué puedo hacer por ti? Dime tú. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Amigos Católicos en Cristo, un programa que está hecho para ti y pensando en ti. Vamos a hablar de un tema en los que me pidieron que hablara sobre los ángeles caídos. ¿Y qué son? Aquí en los micrófonos, Ricardo Gutiérrez. Entramos en tema y el tema de hoy es precisamente los ángeles caídos. Y para diferenciar, pues, para empezar, hay que hacernos la pregunta, ¿qué es un demonio? Los ángeles caídos son demonios. Entonces, ¿qué es un demonio? Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica, condenado eternamente. Este demonio no tiene cuerpo, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter espiritual. O sea, spiritus, del latín, que significa soplo o hálito. Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación hacia ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Por lo tanto, la gula o la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados en los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Los demonios no fueron criados malos, sino que al ser criados se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo ver resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver conocer a Dios, pero no ver conocer su esencia. Habría que proponer como comparación que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin desvelarse. De todas maneras, aunque no penetraban su esencia, sabían que era su Creador y que era santo, el santo entre los santos. Antes de penetrar en la visión beatífica de esa esencia divina de Dios, les puso una prueba. En esa prueba, unos obedecieron, otros desobedecieron. Los que obedecieron de forma irreversible se transformaron en demonios. Ellos mismos se transformaron en lo que son. Nadie los hizo así. Se sucedieron unas frases en la psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas frases se dieron no en el tiempo material, sino en el Evo. El Evo es un tiempo de los espíritus. Al darse en el Evo, estas frases a los humanos nos parecieron que fueron casi instantáneas, pero lo que a nosotros nos parecía tan breve,
para ellos fue largo. Las frases de transformación de los ángeles a demonios fueron las siguientes. Chequen esto. Al comienzo les entró la duda de que quizá la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. En el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya pecaron. Al principio, esa aceptación de la duda constituye un pecado venial, que poco a poco fue evolucionando al pecado grave. Pero al principio, ninguno de ellos, de esta primera fase, estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente, ni siquiera del diablo. Fue posteriormente cuando fue asentado en sus inteligencias lo que su voluntad, había escogido a pesar del dictamen de su inteligencia, que les recordaba que tal desobediencia era otra razón. Pero sus voluntades se fueron alejando de Dios. Y como consecuencia de ello, sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Sus inteligencias fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esa determinación cada vez más profunda. Y en la inteligencia iba buscando más y más razones para que eso le resultase cada vez más justificable. Finalmente, ese proceso llevó al pecado mortal, que se dio en un momento concreto, a través de un acto de la voluntad. Es decir, cada ángel llegó un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia al margen de la ley divina. Ya no era un enfrentamiento al amor a Dios, ya no era una desobediencia menor a algo determinado que le resultase difícil de aceptar, sino que en la voluntad de muchos de ellos apareció la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino autónomo. Perseveraron en este pensamiento y decisión, comenzaron un proceso de justificación de esta elección. Comenzaron un proceso en el que trataron de autoconvencer de que Dios no era Dios, de que Dios era un espíritu más, de que podía ser su creador, pero que Él había errores, en Él había errores, fallos, y comenzaban a acariciar la posibilidad que había aparecido en sus inteligencias, la posibilidad de una existencia aparte de Dios y de las normas. La inteligencia aparte de Dios aparecía como una existencia más libre. La norma de Dios, la desobediencia a Él y a su voluntad, aparecían progresivamente como algo opresor, pesado. Dios comenzaba a ser visto como un tirano frente a lo que había que liberarse. De esta manera, esta fase de alejamiento ya no era simplemente que buscaran un destino fuera de Dios, sino que Dios mismo les parecía que era un obstáculo para alcanzar esa libertad.
Pensaban que la belleza y la felicidad del mundo angélico, hubiera sido mucho más feliz y libre sin un opresor. Y la pregunta sería, ¿por qué había un espíritu que alcanzaba por encima de los demás espíritus? ¿Por qué su voluntad se debería imponer sobre los demás espíritus? ¿Por qué una voluntad debe de imponerse sobre otras voluntades? No somos niños, no somos esclavos. Debemos pensar, Dios ya no era un elemento que había dejado atrás, sino que comenzaba a convertirse para ellos en el mal. Y así comenzaron a odiarle. Las llamadas de Dios hacia estos ángeles para que volvieran hacia Él eran vistas como una instrucción inaceptable. En esta fase, el odio en unos creció más y en otros espíritus menos. Pues sorprender que un ángel llegue a odiar a Dios, pero hay que entender que Dios ya no era visto por ellos como un bien, sino como un obstáculo, como una opresión. Él era visto como las cadenas de los mandamientos, como la falta de libertad. Ya no era visto como un padre, sino como algo fuerte de órdenes y mandatos. El odio nació con la energía de sus voluntades, resistiendo una y otra vez a las llamadas de Dios como un padre que les buscaba. El odio nació como reacción lógica de una voluntad que tiene que afianzarse en su decisión, una decisión de abandonar la casa paterna. Por decirlo en términos que resulten inteligibles para nosotros, es decir, alguien que se marcha de casa, al principio simplemente quiere marcharse, pero si el padre le llama una y otra vez, el hijo acaba diciendo, déjame en paz. Dios les llamaba entonces, pues sabía que cuanto más tiempo sus voluntades estuvieran alejadas de él, más afianzarían en su alejamiento. Por supuesto que muchos ángeles que se habían alejado en su primer momento volvieron, pero en la gran lucha en los cielos, en las que se habla en el Apocalipsis, vamos leyendo Apocalipsis 12. Y se entabló entonces en el cielo una batalla. Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón. Lucharon encarnecidamente el dragón y sus ángeles, pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre. Y el gran dragón, que es la antigua serpiente, se tiene por nombre Diablo y Satanás, y anda seduciendo a todos en el mundo. Fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles, y en el cielo oí una fuerte voz que decía, y hasta aquí la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios, y hasta aquí la autoridad de su Mesías. ¿Cómo los ángeles pueden luchar entre sí? Se preguntarán ustedes. Si no tienen cuerpo, ¿qué armas pueden ser usadas? El ángel es espíritu, el único combate que se puede establecer o entablar entre ellos es intelectual. Las únicas armas que pueden blandir son los argumentos intelectuales.
Esa lucha fue una lucha intelectual. Dios enviaba la gracia a cada ángel para que volviera a la fidelidad y se mantuviera en ella. Los ángeles daban argumentos a los rebeldes para que volvieran a la obediencia. Los ángeles rebeldes daban sus razones para fundamentar su postura y para introducir la rebelión entre los fieles. En esta angelical conversión de miles de millones de ángeles, hubo bajas en ambos lados. Ángeles rebeldes regresaron a la obediencia, ángeles fieles fueron convencidos con la seducción de los razonamientos malignos. La transformación en demonios fue progresiva. En el transcurrir del tiempo, el Evo es un tipo de tiempo, ya habíamos dicho, unos odiaron más a Dios, otros menos, pero se hicieron más soberbios, otros no tanto. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más, cada uno en pecados específicos, así como en el contrario, los ángeles fieles se fueron santificando progresivamente. Unos ángeles se santificaron más en una virtud, otros en otra. Cada ángel se fijó en un aspecto u otro de la divinidad. Cada ángel amó con una medida de amor. Por eso en el bando de los fieles comenzó a haber muchas distinciones, según la intensidad de virtudes que cada ángel practicó más. Cada ángel tenía su propia naturaleza, dada por Dios, pero cada uno se santificó en una medida propia, según la gracia de Dios y la correspondencia de su propia voluntad. Esto es válido, pero al revés, para los demonios, cada uno recibió de Dios una naturaleza, pero cada uno se deformó según sus propios caminos extraviados. Por eso la batalla acabó cuando ya cada uno quedó encasillado en su postura de forma irreversible. Llegó un momento en que ya no solo había cambios accidentales en cada ser espiritual. En los demonios llegó un momento en que ya cada uno se mantuvo firme en su imprudencia, en sus celos, en su odio, en su envidia, en su soberbia, en su egolatría. La batalla había acabado. Podían seguir discutiendo, hablando, disputando, exhortándose durante miles de años, por decirlo así en términos humanos, pero ya solo habría cambios accidentales. Fue entonces cuando los ángeles fueron admitidos a la presencia divina. A los demonios se les dejó que se alejaran. Se les abandonó a la situación de postración moral en que cada uno se había situado. Como se ve, no es que los demonios sean enviados a un lugar cerrado de llamas o apartado a aparatos de tortura, sino que se les deja como están. Se les abandona a su libertad, y a su voluntad también. No se les lleva a ninguna parte. Los demonios no ocupan lugar, no hay dónde llevarles. No hay aparatos de tortura, ni llamas que le puedan atormentar, ni cadenas que le amarguen sus miembros. Tampoco los ángeles fieles entraron en ningún sitio. Simplemente recibieron la gracia
de la visión beatífica. Por tanto, el cielo de los ángeles, como el infierno de los demonios, son estados, un estado. Cada ángel porta en su interior su propio cielo, esté donde esté. Cada demonio, esté donde esté, lleva dentro de su espíritu su propio infierno. El momento en que ya no hay marcha atrás es en el momento en el que un ángel ve la esencia de Dios. Porque después de ver a Dios, ya nada le podrá hacer cambiar de opinión. Después de haber visto a Dios, jamás nadie podrá escoger algo que le ofenda lo más mínimo. Pues la inteligencia la comprendería que sería escoger estiércol frente a un tesoro. El pecado después de este momento es imposible. El ángel, antes de entrar al cielo, comprendía a Dios, comprendía lo que era, lo que suponía su santidad, omnipotencia, sabiduría, amor. Después de ser admitido a contemplar su esencia, uno no solo lo comprende, sino que además lo ve. Es decir, uno ve su santidad, su amor, su sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu, al ver aquello, se llena de amor, de tal amor, de tal veneración, que jamás, bajo ningún concepto, quiere separarse de ello. Por eso el pecado pasa a ser imposible. El demonio queda irremisiblemente ligado a lo que ha escogido. Desde el momento en que Dios decide no insistir más, llega un momento en que Dios decide no enviar más gracias de arrepentimiento, pues cada gracia de arrepentimiento solo puede ser superada, solo puede ser vencida, afianzándose más en el odio. Llega un momento en que Dios ve que enviar más gracias solo sirve para que el demonio afiance más lo que ha escogido, su voluntad. Llega un momento en que Dios, amor, da la espalda y llega y deja a su hijo que siga su camino. Deja que el demonio siga su vida aparte. Por un lado, podríamos decir que no hay un momento único en que el ángel se transforme en demonio, sino que se trata de un proceso lento, gradual, evolutivo. Pero por otro lado, por largo que haya sido este proceso previo y posterior, sí que hay un momento preciso en el que el espíritu angélico tiene que tomar la decisión de rechazar o no a su Creador. Ya se ha dicho que en este proceso cabe la marcha atrás. Esa es la celestial batalla angélica de que habla Apocalipsis 12, del 7 al 9, la lectura que ya hablamos. Pero llega un momento de esa batalla en que ya los demonios se alejan y se alejan. No tendrá sentido seguir insistiendo. El Creador respeta la libertad de cada uno. El demonio aparece en las pinturas y esculturas deforme. Es muy adecuado en este modo de representarlo, pues es un espíritu angélico deformado y sigue siendo un ángel. Es solo su inteligencia y su voluntad
lo que está o lo que ha sido deformado. Nada más. En lo demás sigue siendo tan ángel como cuando fue creado. El demonio, en definitiva, es un ángel que ha decidido tener un destino lejos de Dios. Es un ángel que quiere vivir libre, sin ataduras. La soledad interior en que se encontrará por los siglos de los siglos. Amén. Los celos de comprender que los fieles gozan de la visión de un ser infinito, les llevan a echarse a sí mismos en cara su pecado, una y otra vez. Se odia a sí mismo, odia a Dios, odia lo que les dieron razones para alejarse. Pero no todos sufren lo mismo. Unos ángeles en la batalla se deforman más y otros menos. Los que más se deforman, o los que más se deformaron, los que más deformes, sufren más. Los menos deformes sufren menos. Pero una vez más hay que recordar que solo es deformidad de la inteligencia y la voluntad. Deformidad de la inteligencia y la voluntad. La inteligencia está deformada o oscurecida por las propias razones por las que uno justificó su marcha, su liberación. La voluntad impulsó a la inteligencia a la decisión. A la inteligencia se dio vida a justificar esa decisión. La inteligencia funcionó como un mecanismo de justificación, de argumentación de aquello que la voluntad llegaba a aceptar. Como se ve, el proceso tiene una extraordinaria similitud en el proceso de envilecimiento de los humanos. No nos olvidemos que los humanos somos un espíritu en un cuerpo. Si prescindimos de los pecados relativos del cuerpo, el proceso interno psicológico que lleva a una persona buena a acabar en la mafia o de guardar en un campo de concentración, un terrorista, es en sustancia el mismo proceso. En sustancia, el concepto de pecado, de tentación, de evolución de su propia iniquidad es igual en el espíritu angélico que en el espíritu del hombre. Pues los pecados del hombre son siempre pecados del espíritu, aunque los cometa con el cuerpo, ya que el cuerpo es tan solo un instrumento de lo que ha decidido el espíritu como su libre albedrío. Así como un niño atraviesa un periodo de niñez, así también el ángel al principio acaba de ser creado y no tiene experiencia. La persona humana tiene tentaciones de otras personas. También los ángeles de sus semejantes. El hombre puede pecar por estructuras mentales tales como la patria, el honor de la familia o el bienestar de su hijo. El espíritu angélico entonces también tenía detrás de sí grandes construcciones intelectuales que, cuando distintas a las humanas, supondrían un complejo correlato angélico de todo este mundo humano que conocemos. Nosotros los humanos somos también espíritu, aunque tengamos un cuerpo, y solo tenemos que mirar a nuestro interior para comprender
cómo puede caer en el pecado, cómo uno puede envilecerse, es entonces cuando el pecado de los ángeles nos empieza a parecer más cercano y ya no nos resulta tan incómodo. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿y por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos? ¿Por qué no concedió la visión beatífica a todos en cuanto los crió? ¿Por qué se arriesgó al que algunos se convirtieran en demonios? ¿Verdad? Esas serían las preguntas que se harían. Dios podría haber creado espíritus angélicos y directamente haberles concedido la gracia de la visión beatífica. Esto era perfectamente posible a su omnipotencia y no hubiera habido ninguna injusticia en hacer. Pero había tres poderosas razones para concederles una fase de prueba antes de la visión beatífica. La razón menos importante de todas era el que Dios tenía que dar a cada ser racional un grado de felicidad. Todos en el cielo ven a Dios, pero nadie puede gozar de Él en su grado infinito. Eso es imposible. Solo Dios goza de infinitamente. Cada ser finito goza al máximo, sin desear más, pero de un modo finito. Goza finitamente de un bien infinito. La comparación que se suele usar para comprender este concepto metafísico es que cada ser racional tiene un vaso. Dios llena ese vaso hasta sus bordes plenamente, pero cada vaso es de medida determinada. Dios en su sabiduría determinó algo especialmente inteligente. Cada uno determina el grado de gloria que iba a gozar durante la eternidad, dado que esto es para siempre, dado que es algo tan importante, Dios ha dejado tal cosa en nuestras manos, ya que cada uno ha de tener un grado, ese es inevitable, pues que cada uno decida ese grado, el modo, una prueba. Según la generosidad, el amor, la constancia y demás virtudes que manifestemos en esa prueba. Así, en esa medida será el grado. Como se ve en esa disposición de las cosas magníficas, una disposición en la que se manifestará o se manifiesta la sabiduría infinita de Dios. Si esta razón es importante, considero que todavía lo más el considerar el hecho de que el único momento en el que un espíritu puede desarrollar su fe, su generosidad para con Dios, es mientras todavía no lo ve. Después, al verlo, tendría el agradecimiento por lo que ya contempla. Pero ese amor generoso en la fe, esa confianza hacia Dios en la oscuridad, eso es posible solo antes de la visión. Después, ya nunca será posible. Todo será posible, menos eso. Digamos que en un aspecto del espíritu que o
se desarrolla antes de la visión facial de la esencia de Dios, o después ya es absolutamente imposible. Por eso la prueba es un don de Dios, un don para que en nosotros germine y se desarrolle la flor de la fe en todos sus frutos. Esa flor en nosotros ya no podrá nacer durante toda la eternidad. Ya no podrá haber fe donde hay visión. Y tras la fe, como consecuencia de ella, vienen las virtudes subsiguientes. Cada ángel desarrollaría una más y otras menos. Ante todo, el tiempo de prueba, dada la posibilidad de que nacieran y se desarrollaran las virtudes teologales. Y después, incluso, unos ángeles desarrollarían más la virtud de la perseverancia, otros la de la humildad, otros de la súplica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que conceder a un ser la posibilidad de que él nazca la fe supone arriesgarse a que pueda germinar en ese mismo ser, no la fe sino el mal. Dios, al dar la libertad, sabe que una vez que le conceda pueda encauzarse a sí misma hacia el bien o hacia el mal. Dios puede crear el cosmos como quiera, como desee, según su voluntad, sin ninguna contraprisa, sin ningún límite. Pero el santo no se crea, se hace a sí mismo con la acción de la gracia. Conceder el don de la libertad a los espíritus supone que puede aparecer una Madre Teresa de Calcuta o un Hitler. Una vez que se concede el regalo de la libertad, se concede con todas las consecuencias. Querer que aparezca el bien espiritual supone de antemano aceptar la posibilidad de que aparezca el mal espiritual. En el cosmos material no hay bien espiritual, ni la más pequeña cantidad de bien espiritual. El bien del cosmos material es un bien material. La glorificación del universo físico al Creador es una glorificación material e inconsistente. El bien espiritual es cualitativamente superior, pero supone necesariamente tener que adquirir ese riesgo. Por eso, la aparición del mal no fue un trastocamiento de los planes divinos. La posibilidad de la aparición del mal ya formaba parte de los planes divinos antes de la creación de las criaturas pensantes. De todas maneras, aunque he hablado de que la prueba era necesaria para determinar el grado de gloria, la razón más importante, la razón más poderosa para conceder el don de la libertad era para obtener el amor de un modo libre. Sin esa prueba, Dios hubiera podido obtener el agradecimiento de los seres a los que hubiera dado un grado de gloria sin pasar por el riesgo de la prueba. Pero Dios es un ser que ama y que quiere ser amado. El único modo de obtener ese amor en la fe, ese amor que se confía, ese amor desinteresado en la oscuridad del que todavía no ve, era proponer esa prueba.
Vuelvo a repetir que en el mismo Dios que puede crear miles de cosmos con un solo acto de su voluntad, no puede crear ese amor que nace del que es probado en el sufrimiento de la fe. El amor a Dios no se crea, es una donación por parte de la criatura. Me viene otra pregunta a la mente. ¿Puede el demonio provocar una enfermedad mental? Sí, el demonio puede tentar. También podría hacerlo de forma continua, intensa, sin descanso, y tratar de provocar, por tanto, una obsesión o una fobia o una depresión u otras enfermedades. Si hemos dicho que puede transmitir especies inteligentes, podría transmitirlas con tal frecuencia que perturbara seriamente la vida cotidiana de las personas hasta el punto de desequilibrarla. Por poder hacerlo lo que puede hacer, pero Dios impide su libre actuación sobre nosotros. Dios impide su libre actuación sobre nosotros. Toda acción del demonio sobre los hombres debe ser permitida por Dios. A la pregunta que tantos de si el demonio puede provocar enfermedades mentales, la respuesta es sí, si Dios lo permite. Respuesta que vale para todo. Incluso a la pregunta, ¿podemos contraer una enfermedad mental sin intervención del demonio? La respuesta sería exactamente la misma. Sí, si Dios lo permite. Se trata de una respuesta que tiene un carácter casi universal, pero por amplias que sea, de hecho cabe casi todo en ella. Mucho me temo que no hay otra respuesta a esa pregunta. Conocido el mecanismo interno que usa para provocar la tentación, la infusión de especies inteligibles en nuestra inteligencia, memoria, imaginación. Este modus operandi también se puede usar de forma tan pertinaz que desequilibre a la persona. Entra dentro del poder del demonio el hacerlo. Lo único que puede impedirlo es la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿lo impide siempre? Indudablemente no. Si Dios no impide siempre la actuación de las cosas naturales que provoca la enfermedad, tampoco impide siempre la actuación del demonio. Ahora bien, en este ámbito de la actuación del demonio, más allá del campo de la tentación, la actuación del demonio es excepcional. Cada enfermedad mental se debe a causas naturales mientras no se demuestre lo contrario. Por otro lado, si pusiéramos una al lado de la otra a una persona enferma mental por causas naturales y a otra persona enferma mental por causas demoníacas, no habría manera de distinguir la una de la otra, pues solo veríamos el efecto externo. ¿Sí? Solo el efecto externo. Otra pregunta sería, ¿el demonio puede provocar enfermedades en el cuerpo? Ante todo hay que dejar bien claro que las enfermedades aparecen por causas naturales. Pensar que las enfermedades tienen su causa en el mundo de los espíritus sería como querer regresar a un estado precientífico donde la razón sería
sustituida por el mito. Ahora bien, si los demonios existen, tampoco se puede descartar absolutamente que ellos puedan actuar alguna vez en este campo. Las reglas generales son, como su nombre lo indica, generales, pero nada impide que sucedan hechos especiales, por muy raros que estos sean. Normalmente del cielo llueve agua, cae nieve o granizo, pero alguna vez también cae del cielo un meteorito. Así también, de forma extraordinaria e inusual, Dios puede permitir que un demonio provoque una enfermedad. De hecho, San Lucas menciona expresamente el caso vamos a ver, Lucas 13:10. Vamos a nuestra Biblia y busquemos Lucas 13. Versículo del 10 al 14. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga, y había allí una mujer que desde había 18 años estaba poseída por un espíritu que le poseía, una enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. De Jesús, al verla, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos e inmediatamente se enderezó y se puso a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús sanaba en sábado, empezó a decir a la gente: hay 6 días en que puede trabajar, vengan a él, los sane en esos días y no en sábado. De esta mujer no se dice que estuviera endemoniada, pero sí se dice que el demonio era la causa de su enfermedad. Esta afirmación es categórica en el Evangelio. A esto podemos añadir el caso de la muerte de los esposos en el libro de Tobías, causada por el demonio Asmodeo, en el capítulo 3 de Tobías. Otra pregunta que me harían sería: ¿y cómo se puede distinguir si una visión es un problema demoníaco o psiquiátrico? El tiempo es el mejor medio para discernir si algo es un problema psiquiátrico o es acción del demonio. Si una visión o locución o algo que parece extraordinario es una enfermedad mental, se desarrollará inevitablemente. Las psicosis tienden a desarrollarse, no se quedan estancadas, y el tiempo acaba desarrollándolas, de manera tal que todo acaba quedando claro. Pero cuando alguien viene refiriendo un caso de visión y le pide a un teólogo que discierna, la mayor parte de las veces es absolutamente imposible. Pero a cabo de unos meses, los casos más oscuros quedan claros. Y si se deja que la enfermedad siga su curso, al cabo de unos años queda claro el asunto hasta para los familiares, los neófitos en esta materia. Por poner un ejemplo, si un penitente desconocido, se arrodilla en el confesionario y le dice al confesor que la Virgen le ha dicho de forma audible que le quiere y que sea buena, que le quiere y que sea buena. El sacerdote no puede saber si tiene a una persona que ha experimentado una alucinación
o una locución. Probablemente, si el mejor teólogo del mundo lo podría saber. Pero si le confiesa durante un año, la cosa estaría cada vez más clara y aún en menos tiempo. Pues si la penitente está enferma, paulatinamente irá desarrollando la enfermedad y dirá que la Virgen le revela más y más cosas. Y estas cada vez más peregrinas. Y se deja pasar 5 años más, al final lo normal, que la enfermedad quede patente, no solo al confesor, sino hasta a sus familiares, pues el carácter absurdo e ilógico de las alucinaciones pueden desarrollarse ya que se trata de una enfermedad, y las patologías mentales, conforme avanzan, suelen desligarse cada vez más y más de las leyes de la lógica. Otra pregunta sería, ¿pueden los demonios producir pesadillas? ¿Sí? ¿Sí? Aunque no hay manera de saber cuándo una pesadilla tiene una causa natural y cuándo una demoníaca. Solo podemos sospechar que tiene un origen demoníaco cuando hay otros indicios en la vigilia que así lo indican. Hay casos en los que ningún psiquiatra acaba de encontrar causa alguna razonable, ni consciente ni subconsciente, para que una persona normal durante un mes o más sufra todas las noches terrores nocturnos que le hagan despertar empapado de sudor y gritando. Estos periodos de pesadillas intensísimas a veces están ligadas a cosas tales como haber hecho un rito esotérico o a comenzar una vida espiritual más intensa. Aconsejaría a estos casos usar el agua bendita y pedir antes de dormir a Dios que nos proteja de cualquier influencia demoníaca durante la noche. Y haciendo esto, cesarán las pesadillas y de forma absoluta, esto sería un signo de su origen. Pero, ¿qué hacer en caso de algún maleficio? ¿Qué hacer si uno tiene alguna sospecha de que alguien ha hecho un maleficio contra alguien o contra uno mismo? Como ya se ha dicho, no es posible casi nunca llegar a la certeza en esta materia, ni siquiera para el especialista, mucho menos para una persona particular sin grandes conocimientos sobre el tema, pero si un maleficio ha sido practicado, el único modo de destruirlo es hacer lo justo lo contrario. Es decir, si la persona ha invocado al demonio para hacer el mal, se trata de que la víctima invoque a Dios para que le proteja, le ayude y le bendiga. Y el bien siempre es más fuerte que el mal. La gente que sufre un maleficio, salvo excepciones, es imposible comprobar la causalidad demoníaca, pero que si sufren de verdad un maleficio, la única medicina y remedio es la oración. Les propongo la siguiente medicina. Un plan, una receta, el plan concreto para ir destruyendo lo que pueda haber de influencia maléfica, que haga cada día lo siguiente. Cada día lo siguiente, día a día. 1. Rezar 3 misterios del rosario. 2. Leer 5 minutos el Evangelio. Orar
unos instantes en una iglesia. ¿Sí? 3 cosas, nada más. 3 cosas. Orar. Por supuesto, que les podría proponer más cosas. Pero, como la mayoría o la mayor parte de la gente que viene pidiendo ayuda no hace nada de oración, tampoco se les puede imponer mucho más, sobre todo en los casos de influenza, en los casos en los que no hay una posesión, ya que si hay posesión, se sienten más necesitados de ayuda y están dispuestos a orar más. Bueno, pero si hay que orar más, les doy otros 3 puntos a los anteriores, otros puntos aparte. Se les puede aconsejar a esta gente, si se les ve muy afligidos, otros puntos adicionales. Ir a misa 3 veces entre semana, colocar en la casa un crucifijo bendito y también colocar una imagen de la Virgen María y rezar todos los días un salmo. Un salmo. Haciendo estas cosas, el mal que sufren, si es del demonio, irá remitiendo. Pero si no remite nada, eso sería signo de que no es provocado por un maleficio. Si el sacerdote es exorcista, podría rezar para ver si hay en la persona alguna influencia o no. En caso de que el maleficio haya producido una influencia, el sacerdote podría hacer oración de liberación. Pero en otras ocasiones, el demonio ha producido un mal, por ejemplo en la salud, y se ha marchado. Es decir, si por un maleficio alguien tiene un problema de salud, pero el exorcista ve que no hay en él ninguna influencia, entonces esa enfermedad es como cualquier otra enfermedad y su curación tendrá de la medicina. Porque en otros casos, así el demonio vino hasta la persona, produjo el mal y se fue. En estos casos hay que aplicar causas naturales para enmendar el mal provocado, pero no es necesario nada más. Todo. ¿Sí? Bueno, espero y les haya gustado el tema ángeles caídos, demonios. Lo hice de una manera sencilla. ¿Sí? Si tienen dudas, escríbanos a nuestros correo electrónico, escríbanos por Face, a YouTube. Estamos en las redes sociales. Por más por el momento, se despide Ricardo Gutiérrez y recuerda que Cristo vive en tu corazón. Que Dios los bendiga. Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya.